Él hoy día nos va a compartir la palabra de Dios. Bien, que el Señor les bendiga. Le voy a invitar a que abra su Biblia ahí en Éxodos 34, versículo 10. A pesar de que el sermón vamos a estar compartiendo Éxodos 33 y Éxodos 34, pero vamos a leer la porción que aparece en Éxodos 34, versículo 10. ¿Lo tienen por ahí? Dice así, dice, el Señor contestó, mira, yo hago un pacto delante de todo tu pueblo, voy a realizar maravillas nunca antes vistas en toda la tierra ni en nación alguna. Todo el pueblo en medio del cual tú estás verá las obras tan sorprendentes que yo, el Señor, haré contigo. Tengamos un momento de oración. Gracias, Dios, te damos por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Muchísimas gracias porque nos permites reunirnos esta mañana, Señor, adorarte, compartir tu palabra, Señor, alegrarnos, Señor, delante de ti. Estamos agradecidos porque tú, Señor, nos aceptas, Señor, mediante el sacrificio de Cristo y nos permites tener esta relación tan cercana contigo, Señor. Gracias, Señor, yo te doy por poder leer tu palabra, por poder exponerla. Te pido que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestros corazones, ministrando, Señor, a tu iglesia, que mis palabras sean guiadas por ti y que por sobre todo, Señor, tú hables, Señor, lo que tú quieres hablar a tu iglesia, Señor. Somos tu pueblo, tú eres nuestro Dios, Señor, y nuestros oídos están atentos a tu palabra. Te pedimos esto a través de Jesús. Amén. Bien, hoy día estamos en el penúltimo sermón de la serie. Ya la serie de Éxodos que habíamos comenzado hace un par de semanas atrás ya termina la próxima semana. Y hoy día precisamente vamos a compartir el penúltimo sermón. Así que le voy a pedir que tenga su Biblia abierta ahí en Éxodos 33 y 34. Vamos a ir leyéndolo, ¿no es cierto?, a medida que avanzamos. Pero yo me pregunté cómo llegamos hasta aquí, ya cómo llegamos hasta este punto de la historia y me gustaría hacer un pequeño resumen para saber cómo llega el pueblo precisamente a esta parte de la historia. Ya Vladimir nos compartió la semana pasada. ¿Se acuerdan del pasaje, no es cierto? ¿Sí? ¿Cri, cri? ¿No? Éxodos 32, el becerro. ¿Sí? Ahí sí. Hay que recordar que el pueblo de Israel estuvo cautivo por 400 años y fue precisamente esta esclavitud que sufrieron en la tierra de Egipto y que tenía que ver no solamente con una esclavitud física. Se recuerda, ¿no es cierto?, que estaban sujetos a trabajo forzado. Después, cuando, entre comillas, Moisés quiso arreglar la situación yendo donde Faraón a pedirle que liberara al pueblo, le pusieron más trabajo al pueblo. Pero no era solamente una esclavitud física, sino que habían sido 400 años en donde su forma de ver la vida, su forma de ver o la concepción que ellos tenían de la religión, de la forma como se creó el mundo, la cosmovisión que ellos tenían, había sido también trastocada. ¿Ya? Habían sido 400 años de historia en donde ellos habían sido cautivos, habían vivido bajo la esclavitud de este pueblo, que era más bien un pueblo idólatra, que tenía muchos dioses. No me recuerdo si eran más de 150 dioses el panteón egipcio. Entonces, ellos veían la forma de ver la vida, la forma en que se relacionaban con la deidad, era muy distinta a la forma que a lo mejor ellos habían llegado cuando llegaron con José, cuando llegaron con los primeros, ¿no es cierto?, israelitas que llegaron a la tierra de Egipto. Su visión de la concepción de la realidad frente a Dios era totalmente distinta. Entonces, habían pasado de ser una nación que contaba, entre comillas, con el favor de los egipcios, lo que vimos, ¿se acuerdan de la serie de Génesis? Al final del capítulo de Génesis, los capítulos finales, el faraón le dice a José, anda, trae a tu familia, establécete acá en la tierra de Gosén y pueblen esta parte de Egipto. Entonces, habían pasado de ser una nación que contaba con todo el favor de Egipto a ser una nación que estaba dominada, que estaba subyugada bajo el pueblo de Egipto. Los primeros capítulos de Éxodo nos cuentan precisamente cómo nace Moisés, cómo es librado precisamente de la muerte
a causa de la opresión egipcia, pero el capítulo 2, al final de se produce cierto cambio en la historia. ¿Y qué es lo que dice el capítulo 2, 23 al 25? Dice, después de mucho tiempo murió el rey de Egipto, los hijos de Israel gemían por causa de su esclavitud y clamaron a Dios por causa de su esclavitud. Su clamor llegó hasta Dios y cuando Dios oyó sus gemidos, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Dios miró a los hijos de Israel y los reconoció. Tal cual lo veíamos precisamente en el capítulo 34, versículo 10, que él hablaba, yo hago un pacto delante de todo tu pueblo. El capítulo 2 también nos da cuenta precisamente de este pacto que Dios se acuerda para escuchar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel. Y tal cual como lo leíamos en el principio del capítulo 10, el versículo 10 del capítulo 34, aparece nuevamente este concepto de pacto y que vamos a retomar a medida que avancemos en el sermón. Después de la historia de la liberación, Israel sufre esta liberación bajo hechos portentosos, bajo hechos milagrosos. Es liberado del cautiverio egipcio con las plagas, la apertura del mar. Luego viene la provisión de Dios con la provisión del agua, cuando sana precisamente las aguas amargas en Mara, cuando después les provee agua a través de que Moisés golpea la peña, les provee pan, les provee maná, les provee carne. Entonces, el pueblo de Israel, a pesar de haber estado oprimido, a pesar de haber sido liberado por Dios y en este camino que van enfrentando en el desierto, Dios sigue proveyendo, les provee todo lo que ellos necesitan, Dios les provee de su cuidado y llegan al punto en donde se encuentran por primera vez con Dios precisamente en el Sinaí. Ya en el monte Sinaí, cuando Moisés les dice, ¿no es cierto?, que el camino tenían que llegar hasta ahí y que viene esta, entre comillas, como convocación multitudinaria en donde el pueblo se enfrenta a este monte, en donde en realidad el escritor de Éxodo, Moisés, nos dice que apareció una nube, que habían truenos, que los truenos sonaban como bocinas, el pueblo tuvo miedo, el pueblo le dijo a Moisés, nosotros no queremos hablar con Dios personalmente, habla tú por nosotros. Y aquí la historia precisamente termina, después de todo este relato, termina en el capítulo anterior que veíamos la semana pasada, que a pesar de haber sido liberados, que a pesar de haber sido provistos por Dios, cuidados a través del desierto. Recuerden también que la provisión de Dios también se mostraba cuando en el día lo seguía una nube y en la noche lo seguía una columna de fuego. Entonces, Dios había provisto de todo, absolutamente de todo lo que el pueblo necesitaba, inclusive de lo que a lo mejor ellos no necesitaban, pero querían, como era comer pan, como era comer precisamente carne. El capítulo 32 y lo que nos relataba precisamente la semana pasada, Vladi, Moisés sube primero con 70 ancianos, después les pide que se queden en la... se me fue el nombre. Abajo en el monte, sube solo precisamente con Josué. ¿Ah? No, pero la parte de abajo del monte, ¿cómo se llama? La falda del monte, ¿no es cierto? Les pide que se queden ahí y él sube solo con Josué precisamente a la cima del monte para recibir la revelación de Dios y para encontrarse con Dios. Y aquí aparece esta imagen del becerro que la semana pasada veíamos y por consecuencia precisamente de esta adoración a un Dios falso, aparece precisamente el castigo del pueblo precisamente por adorar a este Dios falso que habían levantado. Y el capítulo 32 de la semana pasada termina con lo siguiente. 32-34 dice, tú ve y lleva a este pueblo al lugar que te he dicho, mi ángel irá delante de ti, pero cuando tenga que castigarlos por su pecado, los castigaré. ¿Ya? Dios no andaba con rodeo, ¿ya? Era súper abierta, ¿no es cierto?, la relación que Dios tenía con el pueblo. Y también, ¿no es cierto?, ellos sabían las consecuencias que iban a sufrir. Pues bien, hoy día estamos precisamente parados en el penúltimo sermón de la serie de Éxodo y que va a llegar a su fin la próxima semana. Y si miramos un poquito hacia atrás a la historia del pueblo de Israel, podríamos definir la relación del pueblo de Dios con Dios mismo en este punto como una especie de montaña rusa, ¿ya? Era una montaña rusa en donde a veces estaban bien, a veces estaban mal,
A veces querían a Dios, ¿no es cierto? Y Señor, te vamos y te prometemos y juramos, ¿no es cierto?, el pacto y aceptamos el pacto que tú nos dices. Y otras veces decían, estábamos mejor en Egipto. De hecho, el pasaje de la semana pasada, una de las expresiones que hace el pueblo es, se avergüenza de que Moisés no esté con ellos. Y como era una vergüenza para ellos, precisamente, ¿qué es lo que deciden? Adorar a otro Dios. No encontraron nada más fácil, ¿no es cierto?, que decir, sentimos vergüenza de estar solo aquí, no tenemos un líder, entonces, ¿qué hacemos? Adoremos algo. Juntaron sus joyas, las fundieron y crearon, ¿no es cierto?, este becerro de oro. En el pequeño trayecto y en este corto trayecto entre Egipto y la tierra prometida, esta no era la primera infidelidad, ¿no es cierto?, la del becerro de oro, sino que habían sido constantes coqueteos, constantes miraditas hacia Egipto, hacia sus dioses, dejando de lado, ¿no es cierto?, precisamente al Dios verdadero. Y aquí yo no traje la imagen, pero se me ocurrió este meme, ¿no es cierto?, en donde aparece el tipo así mirando para atrás. Eran constantes miradas, en donde va de la mano, ¿no es cierto?, con su mujer y mira, ¿no es cierto?, la tipa para atrás. Es precisamente lo que le pasaba al pueblo de Israel. Era un constante coqueteo con pensar que ellos estaban mejor en Egipto versus la manera en que Dios los había cuidado, ¿no es cierto?, y los había traído y se había encontrado con ellos. Aquí debemos entender que el pecado no es solamente el acto en sí, sino también el pecado es cuando sacamos al Dios del centro de nuestras vidas y pensamos, ¿no es cierto?, y que, escuche, que solo pensamos que existe algo mejor para nosotros que Él. Por algo Éxodo 20, que lo veíamos, ¿no es cierto?, en la confesión de pecado, comienza con, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Era súper claro, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando reflexionamos precisamente en esta relación de esta especie de montaña rusa, de la relación entre Dios, entre el pueblo de Israel con Dios, no podemos dejar de pensar que también muchas veces nuestra propia relación con Dios pareciese que es una rutina de nunca acabar, ¿ya? Una especie de círculo vicioso que absorbe de manera tan potente nuestras vidas que no nos permite avanzar en nuestra vida cristiana. Pues como decía, ¿no es cierto?, el Vlad y le decía precisamente a los niños, nuestra vida cristiana se trata de parecernos más a Jesús. Pero muchas veces este círculo vicioso de constantes miradas, de constantes coqueteos al pecado, pareciese que es un tema de nunca acabar. Deseamos, pecamos, caemos, nos arrepentimos y seguimos. Y esta especie de loop infinito se puede repetir de manera exponencial el resto de nuestras vidas. Y en vez de seguir avanzando en nuestra vida cristiana, nos estancamos constantemente tratando de pensar qué está mal, qué es lo que está sucediendo en nuestros corazones, pero mientras nosotros no realmente tengamos claro que Dios debe ocupar nuestro corazón completo, siempre vamos a buscar algo más que trate de satisfacer nuestras vidas, algo más que trate de satisfacer nuestros logros, algo más que trate de satisfacernos lo que nuestras familias necesitan, lo que nosotros necesitamos, etc. Este círculo vicioso de nunca acabar nos puede llevar a todo tipo de pecado, mentira, adicciones, lujuria, robo, idolatría. Mire, para el pueblo de Israel, la tentación de construir el becerro de oro, que fue el capítulo 32, había sucedido, escuche, 6 días después de haber hecho el siguiente juramento. Dice Éxodo 24:7, dice, después tomó el libro del pacto y los leyó ante el pueblo y ellos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. O sea, el juramento que estaba dando Israel no tenía validez alguna, porque 6 días después hicieron, ¿no es cierto?, precisamente lo que hicieron. Ahora la historia se va pareciendo más a nuestra propia realidad. Se va pareciendo más porque muchas veces nos hemos encontrado realizando promesas vacías que se rompen a la primera presión. Promesas que muchas veces no le tomamos el peso, ¿no es cierto?, a las promesas que hacemos. Y cuando viene la primera presión, ¿no es cierto?, se rompe. Ya lo diría este viejo filósofo argentino llamado Sandro, mañana ser igual, historia sin final, me amas y me dejas.
Y la canción comienza, dice, no puedo concebir que vuelvas a partir si apenas has llegado. Muchas veces en esta especie de relación que tenemos con Dios, pareciese, ¿no es cierto?, que nuestra vida se estanca tanto y pareciese que es como amor-odio, es como puedo estar contigo pero sin ti. Necesito de Dios, pero no me quiero comprometer tanto con Dios. Estoy súper contento con las bendiciones, con que el Señor me dé maná, con que el Señor me dé codornices, con que el Señor me provea agua en medio del desierto, pero hasta ahí. No me quiero comprometer más. Pero la vida cristiana se trata de avanzar. La vida cristiana se trata de mirar a Jesús y parecernos cada día más a Él. La vida cristiana se trata de que nuestras vidas vayan siendo transformadas, como diría el apóstol Pablo, cuando miramos la gloria de Cristo, cuando miramos su gloria, nuestra vida va siendo transformada de gloria en gloria a través de su Espíritu Santo. Entonces hoy día quiero que veamos los siguientes puntos. El primer punto le iba a poner la caña, pero después me dije, Ariel, no le puedes poner así que le puse el despertar de la embriaguez, que sonaba un poquito más bonito. El segundo, vamos a hablar acerca del carácter de Dios. Y el tercero, vamos a hablar acerca de pacto y misericordia. ¿Por qué el primero, no es cierto, para hablar del despertar de la embriaguez? El capítulo 33 nos muestra precisamente el despertar de la embriaguez del capítulo anterior. El capítulo anterior, ¿se acuerdan, no es cierto, lo que nos comentaba Vladimir? Este becerro que se construye y que en realidad la palabra no era como fiesta, sino que en realidad era una orgía. De hecho, muchos autores concuerdan que las cosas o los mandamientos que se rompieron en la construcción del becerro y en esta fiesta y en este desenfreno, no solamente fue el que se hicieran dioses ajenos y que no tuvieran a un Dios delante de él, sino que también precisamente el mandamiento de la idolatría y del adulterio. Entonces, esta embriaguez que a lo mejor había sucedido el día anterior, empieza a causar ciertos problemas en el pueblo. Mire, leamos Éxodo 33, del 1 al 3. Dice, el Señor le dijo a Moisés, anda y vete ya de aquí con el pueblo que sacaste de Egipto. Se da cuenta como que Dios, antes era el pueblo que yo saqué, que yo traje hasta aquí, y ahora pareciese que Dios empieza a dejar de lado al pueblo. Anda, vete ya de aquí con el pueblo que sacaste de Egipto y llévalo a la tierra que prometí darle a Abraham, Isaac y Jacob cuando dije se la daré a tu descendencia. Pero lo más terrible era esto, yo enviaré un ángel para que vaya delante de ti y expulsaré a los cananeos y a los amorreos y a los hititas y a los fereceos y a los givitas y jebuseos. Esa tierra fluye leche y miel, pero, versículo 3, yo no iré contigo. Porque eres un pueblo de dura cerviz y bien podría yo consumirte en el camino. Pero yo no iré contigo porque eres un pueblo de dura cerviz, un pueblo terco. El pueblo sintió tanto el dolor de esta situación que comenzaron a llorar, se vistieron de luto y aquí chocaron con una cruda realidad de esta ir y venir, ¿no es cierto?, de relaciones con Dios, promesas vacías, pactos rotos, coqueteos, miradas, ¿no es cierto?, de cero compromiso. Esto era el resultado de un corazón totalmente lejos de Dios. Realmente era un pueblo terco. Y el pecado que tanto habían acariciado le estaba pasando la cuenta. Porque este Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, ahora ya no iría con ellos. El pecado en nuestras vidas siempre va a traer consecuencias. Siempre, absolutamente siempre. La idolatría en nuestro corazón produce muchas veces euforia, porque sentimos la satisfacción del momento, del Dios que adoramos. Este pequeño Dios que vamos construyendo, sentimos la alegría, pero finalmente esta satisfacción es tan momentánea, porque cuando algo está tomando el lugar de Dios en nuestro corazón, el placer va a ser solo sucedáneo de la extraordinaria satisfacción que podemos encontrar en Dios en nuestras vidas. El evento del becerro se ubica precisamente, y esto es ¿cómo se llama? Es potente porque
El evento del becerro se ubica precisamente de manera posterior a todo el plan que Dios le estaba mostrando a Moisés. Éxodo 24, Dios le pide a Moisés que suba al monte para entregarle una revelación. ¿Se recuerdan? Moisés sube con Josué. Pasa 40 días en el monte, ¿ya? Durante esos 40 días, estas escenas son paralelas. Lo que pasa es que nosotros leemos la Biblia al verla, ¿no es cierto?, de manera lineal, a lo mejor no nos queda muy claro. Entonces, imagínense, esto es lo que estaba pasando. Éxodo 24, Dios le dice a Moisés, suba al monte, yo te voy a mostrar, ¿no es cierto?, te voy a revelar mi gloria, yo te voy a mostrar, ¿no es cierto?, lo que tienes que hacer. Moisés sube con Josué, pasa estos 40 días y del capítulo 24 al 32, ¿qué es lo que le revela Dios a Moisés? Todos hemos estado en esta serie, ¿no? ¿Sí? ¿Qué les muestra? Les revela el plan del tabernáculo. Mientras Dios le está mostrando y le está diciendo, en simples palabras y resumiendo todos estos capítulos, yo quiero habitar en medio de mi pueblo, pero para que yo habite en medio de mi pueblo, tú debes construir esto. Vas a construir, ¿no es cierto?, un tabernáculo, estas son las reglas, estos son los utensilios, yo me voy a manifestar de manera permanente en el lugar santísimo. ¿Se acuerdan cuando vimos el plano del tabernáculo? Yo me voy a manifestar, mi presencia va a ir con ustedes, yo me voy a manifestar de manera permanente en el lugar santísimo. Y esta va a ser la relación personal que yo voy a tener con ustedes. ¿Por qué? Porque yo cumplo el pacto que hice con Abraham, en donde les dije, yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. En el 32, mientras Dios está, entre comillas, planeando la forma en que Él se va a manifestar y la forma en que Él va a habitar en medio de su pueblo, ¿qué es lo que sucede en el 32? El pueblo estaba pensando totalmente lo contrario. El pueblo estaba pensando en construir un ídolo, en pensar que Moisés ya a lo mejor ya murió, ya no va a estar con nosotros. Y Dios estaba pensando en instalar un tabernáculo, en tabernaculizar, como es la palabra, o sea, habitar en medio de su pueblo. Y el pueblo estaba pensando totalmente lo contrario a lo que Dios estaba pensando. El plan de habitar entre su pueblo había sido totalmente desechado. Lo que capítulos anteriores Dios le había revelado a Moisés, que era la forma en que Dios iba a habitar en medio de su pueblo, Dios dice, esta cuestión no da para más. Ustedes son tercos, ustedes son un pueblo de dura cerviz, así que vayan, mi ángel los va a acompañar, pero yo no voy a ir con ustedes. ¿Me van entendiendo? Por la dureza de corazón del pueblo, este plan había sido desechado. Los 40 días de Moisés no habían servido para nada, ni siquiera para las tablas, porque cuando vio al becerro, las rompió. Ok. Por eso Mateo 6:24 Jesús diría más adelante, nadie puede servir a dos amos. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Entonces aquí estamos frente a un pueblo que está pagando el precio del desenfreno, de la idolatría. No solo habían pagado consecuencias físicas. Recuerden que el capítulo 32 al final dice que 3.000 hombres cayeron a filo de espada, matados por sus propios hermanos por la orden de Dios. Sino que ellos estaban pagando también las consecuencias más fuertes que Dios había dicho, yo no voy a ir con ustedes. No me interesa ir con ustedes. Y la razón era potente, porque si Dios lo acompañaba y este pueblo era de dura cerviz, ¿qué dice el versículo 4? Si acaso los acompañara, en cualquier momento podría acabar con ustedes. Y pareciese que se desliza cierto, entre comillas, cariño de Dios todavía. Porque ellos sabían que, Dios sabía, ¿no es cierto?, que este pueblo que no, entre comillas, lo quería, que no pretendía una relación con Él, si Él se acercaba a ellos iban a ser consumidos. ¿Qué pasó después? Moisés instala una tienda de campaña, la instala fuera del campamento. No hay que confundir esta tienda de campaña con el tabernáculo en sí, porque era una tienda más pequeña que se ponía fuera del campamento. Recuerde que el tabernáculo, cuando
se levantaba al medio del campamento de Israel. Entonces, Moisés instala esta tienda y que va a servir para que Moisés tenga los encuentros con Dios. Y dichos encuentros en la Escritura le da cierto sentido de confianza y cercanía en la relación que Dios tenía entre Dios, o sea, esta relación que tenía de confianza y esta relación tan cercana que tenía Dios y Moisés. Versículo 11 dice lo siguiente: y el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. La NBI va a decir: y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Y bajo esta relación de confianza que existe entre Dios y Moisés, empieza esta interacción. Señor, pero anda con nosotros. Pero si ustedes son un pueblo de dura cerviz, ¿pero qué va a pensar, no es cierto, que nos trajimos hasta aquí y que morimos? Y en este ir y venir, en esta compañía, el versículo 15 dice: si tú no vas a venir conmigo, no nos saques de aquí. De hecho, Moisés intentó inclusive asumir la culpa. Es decir, ya anda con el pueblo y yo pago la culpa del pueblo. Pero no era un sustituto válido. Y parece que en el versículo 17, después de tanta esta idea y esta forma en que Moisés empieza a tomar más fuerza como el mediador del pueblo, parece que tiene resultado, porque en el versículo 17 dice: tan cierto es que te has ganado mi favor y que te conozco por tu nombre, que voy a hacer lo que me pides. Entonces, esta intercesión que tiene Moisés por el pueblo de que en realidad Dios los acompañe, tiene resultados. Y Dios le dice: ya, yo te conozco a ti, te has ganado mi favor, ya, voy a hacer lo que quieres. Pero no contento con eso, Moisés le hace una segunda petición. Primero, ¿no es cierto?, le pide que lo acompañe, y segundo, le dice el versículo 18: te ruego que me muestres tu gloria. La NBI dice: te ruego que me muestres tu esplendor. Hazme ver, por favor, tu gloria. Dios le dice: en realidad nadie me ha visto, vas a hacer lo siguiente, vas a subir al monte, te vas a esconder en una peña, yo te voy a proteger y voy a pasar delante tuyo. Pero tú no me vas a poder ver cara a cara, sino que solamente te voy a permitir verte mis espaldas. Moisés tiene que haber pensado que en realidad toda la revelación, o sea, pongámonos en el caso de Moisés. Moisés no era que no haya visto nada, ¿ya? Moisés había visto la zarza ardiente, ¿sí o no? Moisés había subido la primera vez al Sinaí y había contemplado, ¿no es cierto?, la forma en que Dios se manifestó en la cumbre del monte. Moisés había visto cómo su vara se convertía en serpiente, cómo su vara, ¿no es cierto?, golpeó el Nilo y se convirtió en sangre. Moisés había visto cómo su vara había golpeado la peña y había salido agua. Moisés no era la primera vez, ¿no es cierto?, que quería, ¿no es cierto?, ciertas pruebas o quería ciertas señales. Moisés había contemplado una serie de eventos maravillosos, grandiosos. Sin embargo, el anhelo por Dios era aún mayor. Su compañía y su gloria, y algunos comentaristas bíblicos concuerdan que lo que Moisés pedía era algo que superase todas las revelaciones anteriores de la gloria de Dios que Dios le había mostrado. ¿Quién de nosotros ha visto una zarza que se prende y no se consume? Nadie de nosotros. Pero Moisés estaba deseando algo más, él quería algo más en esta relación. Dice, qué importante entender que esto es nuestra vida cristiana. La vida cristiana no se trata de querer a Dios por las bendiciones, por su cuidado, por su provisión y su perdón. Moisés podría haber dicho, ¿cuál era el problema nuestro? Que estábamos cautivos. ¿Fuimos liberados? ¿Dios cumplió? Sí. Nos sacó del cautiverio. Y podríamos habernos quedado solamente con eso, pero Moisés quería algo más. La vida cristiana se trata de eso, de no querer a Dios por las bendiciones, por su cuidado, por su provisión, por su perdón, sino que la vida de Dios la vida cristiana se trata de que nuestras vidas sean realmente rendidas a Dios y que Él realmente sea el todo en nosotros. El Catecismo Menor de Westminster, que precisamente que es una de nuestras símbolos confesionales, en su primera pregunta y respuesta dicen, ¿cuál es el fin principal del hombre?
El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Las provisiones, las bendiciones y todo lo que Dios nos entrega es simplemente añadidura. Pero nuestro corazón debe estar contento simplemente con Él. O mejor, como diría Moisés, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve, no es cierto, que Dios nos provea? ¿De qué sirve que Dios nos dé un trabajo? ¿De qué sirve de que tengamos una hermosa familia? ¿De qué sirve que tengamos bendiciones materiales si Dios no es el centro de nuestra vida? No sirve de nada. Segundo, el carácter de Dios. Capítulo 34 parece ser, en cierta forma, el cumplimiento de las peticiones de Moisés. Moisés labra dos tablas nuevamente. Recuerden, ¿no es cierto?, que las primeras dos tablas que subió en el capítulo 24 y bajó en el 32, cuando aparece la escena del becerro de oro, Moisés se enoja tanto con lo que estaba haciendo el pueblo, ¿qué hizo? Las tiró al suelo y las rompió. Entonces, tuvo que labrar nuevas tablas. Subió con ellas, según la orden que Dios mismo le había dado. Claro que a diferencia de la primera vez, ahora Moisés le dice, no te acompaña nadie, vas a ir solo. Y lo que hace Dios básicamente, en los versículos que le expone a Moisés a final del 33, cuando está teniendo este encuentro cara a cara, y que Moisés le pide que lo acompañe y que le muestre su gloria, es básicamente verbalizar en términos específicos los aspectos de su carácter que habían sido demostrados antes en su relación con este Israel, ¿no es cierto?, que pecaba constantemente. Entonces, lo que hace Dios es decir, miren, esta es la forma que yo he actuado con ustedes en todos estos actos de misericordia, de poder, pero ahora les voy a hacer un pequeño resumen. Eso es básicamente lo que Dios le estaba diciendo a Moisés. Esta es la forma en que he actuado, pero te lo hago más fácil, para que no lo recuerdes y no recuerdes a lo mejor tantos hechos que he hecho, sino que esta es la forma en que yo he sido. 34, 5 al 7. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando su nombre. ¿Ya? En el capítulo 33 al final, Dios le dijo, cuando subas al monte, te vas a esconder en una peña, en una piedra, yo voy a poner mi mano sobre ti y voy a pasar, ¿no es cierto?, y vas a poder contemplar mi gloria. El 34 dice lo siguiente, y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando su nombre. Luego el Señor pasó delante de Moisés y proclamó, el Señor, o Yahvé, Yahvé, o yo soy el que soy, el que soy. Es un Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Es misericordioso por 1000 generaciones, perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo declara inocente al malvado. Castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. El versículo 5 al 7 del 34 es esta descripción de Dios y esta descripción que Dios hace siempre va a estar relacionada o siempre va a ser la forma en que Dios le va a recordar cómo ha sido su relación con el pueblo. A través de la historia bíblica más adelante, no es la primera vez que se ve esta declaración. Va a aparecer en Números, va a aparecer en Nehemías, en Jonás, en Joel, en Nahum, inclusive en los Salmos. Va a aparecer exactamente la misma declaración para que el pueblo, cuando esté metido en su pecado y se haya arrepentido, recuerde cuál es el carácter y cuál es la forma en que Dios ha actuado en esta relación, ¿no es cierto?, de pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Salmo 103, 7 al 10. Dio a conocer sus caminos a Moisés, hablando el salmista, los hijos de Israel vieron sus obras, el Señor es misericordioso y clemente, es lento para la ira y grande en misericordia. No nos reprende todo el tiempo, ni tampoco para siempre nos guarda rencor. No nos ha tratado como merece nuestra maldad, ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados. Las cualidades que nos muestran los versículos al 5 al 7 nos muestran realmente el carácter de Dios. Nos muestran a Dios revelándose a Moisés, no solamente de esta manera verbal en que lo hace de esta forma, sino cuando nosotros vemos la historia de Israel hacia atrás y vemos la historia de Israel desde este punto en adelante. E inclusive vemos nuestras pequeñas historias y nuestras grandes historias, nos damos cuenta que es la forma en que Dios se ha ido relacionando con nosotros. Un Dios misericordioso y clemente. Ambos conceptos nos muestran una persona de superioridad sobre otra.
Dios y nosotros, sobre los cuales Dios deposita no solamente su misericordia, sino que también deposita su clemencia sin nosotros merecerlo. Lento para la ira. Dios no solo mostró misericordia aquí, sino la mostró antes y la va a mostrar en una serie de sucesos más adelante en la historia de Israel. Constantemente Dios fue lento para la ira a pesar del pecado del pueblo. Y llevándolo a nuestras propias vidas, muchas veces Dios es lentísimo para la ira. Porque nuestros corazones muchas veces están totalmente alejados de Dios, pero ni siquiera probamos un poco de la ira de Dios, por gracia y misericordia. Dios es grande en misericordia y verdad. Aquí aparecen dos conceptos que se cruzan horizontalmente. La relación de Dios con su pueblo es grande en misericordia y es verdad. Es Gesed y Emet. O sea, es una gran bondad, es una gran verdad y es una fidelidad divina. La fidelidad de Dios nos muestra esta fidelidad que Dios tiene desde el inicio del Génesis hasta la consumación de la historia de la humanidad. El autor Mike Wilkerson en su libro Redención dice lo siguiente: la palabra Gesed describe este amor consistente, constante, siempre fiel, implacable, perseguidor, abundante, extravagante e ilimitado de Dios. Cuando el hombre cayó en el huerto, no fue el hombre el que buscó a Dios, sino ¿cuáles fueron las palabras? Adán, ¿dónde estás? Cuando el pueblo estaba en Egipto y clamaron, Dios podría haberse hecho el loco. Pero sin embargo, ¿de qué se acordó? Del pacto que había hecho con ellos. El Señor perdona, pero también es justo, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable. Siempre tendrá recompensa el pecado. Siempre habrá un pago. En el caso de los israelitas que habían adorado el becerro de oro, el castigo llegó en forma de plaga y espada. Anteriormente los israelitas en su trayecto habían contemplado las obras de Dios. Ahora mismo Dios las estaba transformando en palabras y Moisés posteriormente, cuando escribe el libro de Éxodo, las va a dejar por escrito. Y enfrente de esta magnífica revelación de Dios, yo imagino que cuando Dios habla, ¿no es cierto? Y Moisés está en el monte, en el Sinaí, y las primeras palabras que escucha es: yo soy el que soy, yo soy el que soy. Esto es como una película, como un flashback. Yo creo que a Moisés se le pasaron todas las historias de esta relación que Dios había tenido con él. Desde el momento que contempló la zarza que no se consumía. ¿Y qué le quedó a Moisés? Dice, no encuentra una actitud más, Moisés, que simplemente inclinarse hasta el suelo. De hecho, en el original indica que la actitud de Moisés fue más bien rápida cuando entendió esto, cuando contempló las características y el carácter de Dios y le empezó a comparar con su propia vida y con la vida del pueblo al cual él estaba sirviendo. El versículo 8 va a decir: con gran rapidez Moisés bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Es aquí donde no hay otra expresión que debiese salir de nosotros más que adorar y prostrarnos frente a Dios cuando nosotros contemplamos en nuestras pequeñas historias la gracia, la misericordia, la verdad, la fidelidad, lo lento para la ira, la gran misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Por último, pacto y misericordia. Después de esta descripción de Dios, es interesante ver que muchas veces, a pesar del tiempo que llevamos asistiendo a la iglesia, y que en realidad asistir a la iglesia no es garantía de nada, no estamos seguros de la relación que tenemos con Dios. Muchos quizás tenemos dudas y hay un ir y venir, ¿no es cierto? Y precisamente la duda como consecuencia de este ir y venir de pecados, de adicciones, de engaños, de idolatrías, de falsedades, de ser poco honesto en nuestra relación con Dios, etc. Muchas veces preferimos guardar la distancia entre Dios y obviamente como consecuencia natural, ¿no es cierto?, alejarnos de la iglesia, alejarnos de los hermanos.
Porque finalmente no entendemos, ¿no es cierto?, cómo es la relación y cómo Dios se relaciona con su pueblo. Y menos entendemos cuál es el carácter precisamente de Dios. Muchos de nosotros no nos olvidamos, o sea, muchos de nosotros nos olvidamos de quiénes somos en verdad y de nuestra posición frente a Dios. Y peor aún, ¿no es cierto?, nos olvidamos del carácter eterno de Dios, de este Dios que es misericordioso, que es clemente, que es lento para la ira, que es grande en misericordia, que es misericordioso por 1000 generaciones. Siguiendo el relato, en el 34, 8 al 10, dice lo siguiente. Con gran rapidez Moisés bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y luego dijo, Señor, si me ha ganado tu favor, quédate en medio de nosotros. Este es un pueblo de dura cerviz, así que perdona nuestra maldad y nuestro pecado y recíbenos como tu pueblo. El Señor le dijo y le contestó, mira, yo hago un pacto delante de todo tu pueblo. Voy a realizar maravillas nunca antes vistas en toda la tierra ni en nación alguna. Todo el pueblo en medio del cual tú estás verá las obras tan sorprendentes que yo, el Señor, haré contigo. Entonces Dios se vuelve a recordar de este pacto. Y para entender un poco esto debemos recordar que es un pacto. Un pacto es un compromiso solemne que garantiza las promesas o obligaciones asumidas por una o ambas partes de la alianza. El pacto que Dios había establecido con el pueblo de Israel no venía del tiempo de Moisés, sino que venía mucho antes del tiempo de Abraham. Y era básicamente que Dios lo haría una nación grande, que los llevaría a la tierra, ¿no es cierto?, que Él les había prometido que le iba a entregar. Y la cláusula, yo creo que más hermosa, es que les dijo, ¿no es cierto?, yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Este pacto que Dios estaba nuevamente haciendo a Moisés con su pueblo, precisamente era el eco del pacto que Dios ya había hecho con Abraham. De hecho, es a este pacto que Dios se recuerda y confirma a Moisés en su primer encuentro en la zarza ardiente. Cuando le dice, ¿no es cierto?, yo soy el Dios de tus antepasados, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y es el pacto al cual precisamente él se recuerda cuando saca al pueblo de Egipto. Y este pacto que se mantiene fiel es simplemente porque Dios es misericordioso, es clemente, es lento para la ira, es grande en misericordia y verdad. La historia de Israel, desde este punto en adelante, ¿qué piensan ustedes? ¿Se arregla o no se arregla? No se arregla para nada. Y pareciese que el pueblo no entendiese con nada. Y continúa de ahí en adelante, tal como yo le decía en un principio. En un sinfín, ¿no es cierto?, de infidelidades, pese al amor de Dios, pese a los eventos que de manera posterior a Éxodo 34 se van a relatar en la Biblia. Cada generación posterior murmuraba, sacaba al centro de Dios de sus vidas. Josué, como sucesor de Moisés, el pueblo todavía seguía mirando a Egipto, vivieron en idolatría, desecharon a Dios como su rey, infidelidades. Y pese a esta infidelidad, la fidelidad de Dios se mantuvo intacta. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios grande en misericordia y es grande en fidelidad. Este constante llamado a volverse nuevamente va a aparecer en cada libro profético más adelante en la Biblia y cada profeta le va a decir, vuélvanse al pacto, recuerden que Dios hizo un pacto con ustedes, pero sin embargo este pueblo es terco, este pueblo, como diría, ¿no es cierto?, la Reina Valera 60, es un pueblo de dura cerviz. Este llamado constante, esta insistencia de Dios, el pueblo no reaccionó, Dios ejecutó la sentencia porque Dios no dice que no deja sin castigo, ¿no es cierto?, al culpable. Dios ejecutó la sentencia, el pueblo se dividió, una de las 10 tribus fueron sacadas, ¿no es cierto?, de la historia de Israel, fueron aniquiladas, 2 tribus quedaron, fueron deportadas a Babilonia. Y el pueblo pagó el precio de dejar de lado a Dios. Y quizás la visión más triste en el Antiguo Testamento es la visión que tiene Ezequiel cuando él tiene esta visión del templo que había reemplazado el tabernáculo en su momento, de acuerdo, ¿no es cierto?, al relato histórico. Después del tabernáculo vino el templo, en donde en el templo se manifestaba la presencia de Dios. Y la visión, yo creo que más triste, es cuando Ezequiel ve
el templo de Jerusalén y ve que la presencia de Dios se está yendo. ¿Me pueden convidar un vaso de agua? Por favor. Que imagínense ustedes una vida cristiana sin Dios. Imagínense nuestras vidas comunitarias como iglesia, sin Dios en medio nuestro. Manifestaciones tan potentes. El carácter que Dios había revelado, que no era solo amor, buena onda, sino que también justicia. Y dentro de esta justicia va implícita que el castigo que el pecado es castigado. Y pese a esto, el Dios que se nos revela fiel a su pacto, pese a alejarse de su pueblo una vez más, el profeta Ezequiel va a comparar al pueblo de Israel después de que había roto un montón de veces el pacto que Dios había hecho con ellos. Lo va a comparar con una prostituta, con una adúltera. Y le va a decir, pero Dios, el Señor, ha dicho algo más. ¿Acaso yo voy a hacer contigo lo que tú hiciste de menospreciar el juramento para invalidar el pacto? Imagínense lo que Dios le estaba diciendo a su pueblo. ¿Acaso yo voy a actuar igual que ustedes? Y Dios le responde en el 60, se autorresponde en esta revelación, no, porque yo sí me acuerdo del pacto que hice contigo cuando aún eras joven, así que estableceré contigo un pacto sempiterno. Dios se ha revelado nuevamente como el Dios misericordioso, clemente, lento para la ira, grande en misericordia, una vez más. Y no solamente se acuerda del pacto, sino que en Ezequiel más adelante va a decir, esparciré agua limpia sobre ustedes. Y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas, pues los limpiaré de todos sus ídolos, les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Y ustedes habitarán en la tierra que les di a sus padres y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y años más adelante se cumplirán todas las promesas dadas al pueblo de Israel. Cuando en la expresión de María, María va a decir, cuando se le anuncia precisamente que de su vientre van a nacer el Salvador, dice, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado de fijarse en su humilde sierva, desde ahora me llamarán dichosas todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre, de generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo promesas con sus brazos, desbarató a las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa, esta promesa que le había dado a sus padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Jesús sería el nuevo y mejor Moisés. Sería el redentor y el mediador del nuevo pacto que Dios había prometido. Si Moisés había tomado el lugar del pueblo sin merecerlo y Dios lo había desechado, este nuevo Moisés iba a tomar el lugar del pueblo, pero Dios no iba a desechar a este mediador, sino que iba a aceptar su ofrenda y nosotros íbamos a alcanzar esta relación tan perfecta a través de Cristo con Él. Tito 3 al 7 dice, en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres, vivíamos en la malicia y en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino
sino por su misericordia nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por la gracia, lleguemos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Finalmente el capítulo concluye así. Moisés nuevamente lleva las tablas, ¿no es cierto?, al monte, los 10 mandamientos que eran plasmados en las tablas. Cada vez que hablaba con Dios, Moisés se ponía un velo, y sin embargo, cuando hablaba con el pueblo, tenía que cubrirse la cara porque la gente veía cómo la cara de Moisés resplandecía y brillaba. Éxodo 34-35 dice: al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro resplandecía. Pero Moisés, volviendo a cubrir su rostro con un velo, hasta que entraba de nuevo a hablar con Dios. El apóstol Pablo más adelante en relación a este versículo nos dice lo siguiente, que Moisés precisamente se ponía el velo cuando hablaba con el pueblo, y el pueblo no podía contemplar la gloria de Dios manifestada en la faz de Moisés, pero que sin embargo, dice 2 Corintios 3:18, por lo tanto todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta. ¿Cuál es la gloria del Señor? Es Jesús mismo, ¿no es cierto?, que nos manifiesta la gloria de Dios como un espejo. Nosotros cuando nos miramos Jesús nos vemos como un espejo y somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Juan 1-14, para ya finalizar, dice que el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, que tabernaculizó o puso su carpa entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este plan que se había frustrado y que a lo mejor se había llevado a cabo cuando el pueblo, ¿no es cierto?, pudo gozar de la manifestación de la presencia de Dios, pero que se había frustrado nuevamente cuando la gloria de Dios se aleja del pueblo. Hoy día, gracias a que Dios es un Dios misericordioso, gracias a que Dios es un Dios amoroso, en la figura de Cristo podemos contemplar y gozar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y podemos contemplar precisamente su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Usted y yo no necesitamos nada más que a Jesús. Mirar otros sustitutos es pérdida de tiempo. Necesitamos mirar a Jesús revelado en su palabra para que nuestras vidas sean transformadas. Necesitamos que nuestra posición frente a Dios, necesitamos conocerla, necesitamos conocer nuestra posición frente a Dios, necesitamos conocer el carácter del Dios que servimos. Dejemos de escondernos, dejemos de centrar nuestros corazones en cosas que no tienen sentido. Dejemos de conformarnos con tan poco. Dejemos de conformarnos con el simple hecho de que Dios sustenta nuestras vidas. Dejemos de conformarnos con el simple hecho y a lo mejor con los panes y los peces. Dejemos de conformarnos precisamente con que Dios es el sustento para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestras relaciones. Y rindamos realmente nuestra vida en adoración a Dios. No permitamos que nuestro corazón se endurezca. Deje que el Señor, el Dios misericordioso y clemente, el que es lento para la ira, grande en misericordia y verdad, que es misericordioso por 1000 generaciones, cautive su corazón, cautive su vida y deje que Él realmente gobierne su corazón. Tengamos un momento de oración. Gracias, Dios, te damos por tu verdad manifestada en tu palabra. Gracias, Dios, te damos porque eres un Dios clemente y misericordioso y hemos podido contemplar a través de nuestras historias, a través de nuestras historias personales, familiares, hemos podido contemplar tu misericordia, hemos podido contemplar tu bendición, tu provisión constantemente. Y estamos agradecidos por eso, Señor. Pero no queremos quedarnos simplemente con eso, no queremos mirar atrás y recordar, oh, qué hermoso, el Señor me proveyó, el Señor me dio esto, el Señor me sacó cuando lo necesitaba, el Señor me proveyó. No queremos quedarnos con eso, Señor. Si tú no estás cada día con nosotros, si tu Espíritu Santo no confronta nuestros corazones día tras día, ¿de qué sirve, Señor, la vida? Como recordábamos la semana pasada y estas palabras del salmista, Señor, si tengo todo aquí en la tierra y no te tengo a ti, ¿de qué sirve, Señor?
Si no te tenemos a ti que estás en los cielos, ¿de qué sirve nuestras vidas? Perdona nuestro pecado, perdona, Señor, nuestra indiferencia, Señor. Cautívanos nuevamente. Enamóranos, Señor, de ti. Permítenos, Señor, que nuestras vidas sean transformadas, como decía el apóstol Pablo, al contemplar cara a cara la gloria tuya en tu Hijo. Y a través de compararnos con Él, a través de ver nuestra vida comparada con Él, nuestras vidas vayan siendo transformadas de gloria en gloria mediante el poder de tu Espíritu Santo. Reconocemos que muchas veces no podemos. Reconocemos, Señor, que muchas veces nuestra indiferencia, Señor, nos gana. Reconocemos que te necesitamos. Que nuestros corazones no se queden quietos hasta que no podamos, Señor, encontrar, Señor, nuestra satisfacción totalmente en ti. Oramos por esto a través de los méritos de Jesús. Amén.